Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Esto es un nuevo episodio de Entre Anuncios. Hoy tengo el gran placer de saludar a David San Martín, cofundador de Nothing. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? David es una persona que he reconocido recientemente en el mundo de la tecnología. Es un cofundador de una marca de tecnología bastante disruptiva, tal como lo conocemos digamos, en el sector actualmente. Y bueno, yo creo que lo más importante en esta introducción es para todos aquellos que no conocen Nothing, cómo David entiende la marca Nothing y qué aporta al consumidor. ¿Cómo describirías, David, a Nothing? Nothing es una marca tecnológica europea, que de esas hay bastante pocas hoy en día, que esencialmente intenta devolver un poco la esencia que había hace unos cuantos años 70, años 80, con respecto a la tecnología, en, digamos, la cual la gente veía la tecnología como algo, digamos, un poco más amable y amistoso como lo ven ahora mismo, Ujú, y también algo que los llevaría de forma muy rápida hacia un futuro, en principio, mejor. ujú. Podríamos decir que al final, una cosa que yo creo que a muchos posibles consumidores de Nothing les ha llamado la atención de vuestros dispositivos es quizás el diseño, la simplicidad. Eh, Ahora mismo estáis en el mercado con unos auriculares, con un teléfono móvil y además, si revisamos un poco tu background, tú en tu caso vienes de una empresa muy importante en el mundo de la tecnología, de los dispositivos móviles como OnePlus. ¿Cómo pasas de estar en una gran compañía tecnológica a decir voy a empezar una nueva empresa, una startup? Voy a generar unos dispositivos que destaquen por su diseño, por su sencillez, que la gente relacione simplicidad ya implícitamente con la marca, con el concepto Nothing. ¿Cómo llega a ese paso? ¿Cómo llegas a esa idea? Es una pregunta bastante compleja, pero voy a intentar simplificar Ujú, lo máximo posible. La verdad es que cuando empecé en OnePlus era una marca que estaba en sus inicios. Es decir, no existía como ujú, tal, no sabía lanzar ningún producto, entonces pensé que sí existía un músculo grande que era el de Oppo, Grupo BBK detrás, que nos ujú, daba cierta seguridad en cuanto a calidad de producto o cash flow. Sí que era literalmente como empezar en una startup. Entonces eso ujú. nos dio bastantes Digamos learnings, que has tenido entre como un bagaje comillas. común en ambas compañías. Sí, sí. Es decir, hay algunos paralelos en este sentido en cuanto a lo que es iniciar una empresa desde cero, Ujú, intentar buscar una nueva forma de hacer marketing, sobre todo teniendo en cuenta que se compite con grandísimas marcas que tienen un músculo financiero muy, muy importante, sí. importante y que nosotros no estamos en esa tesitura. Entonces, a nivel de cómo es la evolución y cómo acabamos algunos de nosotros, digamos, dentro de la industria creando esta empresa Nothing, vino un poco, bueno, pues por el hecho de trabajar 7 años, en mi caso, en OnePlus, en ver que algunas cosas específicas de OnePlus y otras que igual no eran tan específicas de OnePlus y que eran más comunes en general en la electrónica de consumo, Ujú, que no nos acababan de gustar. Cosas como, por ejemplo, bueno, el hecho de que específicamente, digamos, el mundillo de los teléfonos móviles se había estancado bastante en cuanto a innovación y que todo el mundo iba un poco a tiro seguro. Que ujú. esencialmente la innovación venía en cuanto a, bueno, a ver quién es el que saca el número para X feature más grande, de megapíxeles o más vatios para la carga rápida o más gigahercios para el procesador y se dejaba un poco de lado qué era lo que realmente necesitaba el consumidor.
Era un poco más, vamos a hacerlo fácil para el equipo de marketing y el equipo de ventas y el consumidor pagará el sobrecoste que realmente no, en muchas ocasiones no aporta realmente mucho beneficio. Ujú. Entonces, estas eran unas cosas que nos chirriaba bastante y es uno de los pilares que tenemos en Nothing. Y el otro era también un poco el aburrimiento que vivíamos cuando veíamos los teléfonos, los poníamos boca abajo y decíamos, se parecen todos tanto. Todos iguales. Entonces, bueno, pues pensamos que igual había espacio para una marca que pudiese innovar en los pocos frentes que se puede innovar realmente, porque a nivel de componentes, pues hay unas pocas marcas que hacen chips, otras pocas marcas que hacen pantallas, otras pocas marcas que hacen cámaras, y en esa parte sí que es un poco más limitado. En las partes donde puedes innovar un poquillo es en la parte de software, que lo estamos intentando, y luego también la parte de diseño, que creo que en eso sí que es un poco más claro por dónde estamos yendo. Y como decías antes, sí que empezamos con auriculares. La motivación esencialmente era para testear el mercado. Ujú. Tenemos la suerte de que estamos bien arraigados en el mundo tecnológico y que tenemos buenos contactos con fábricas, con, digamos, la gente que hace los componentes, etcétera, etcétera, y que sabemos cuando haces teléfonos móviles el resto de productos, no es que sean fáciles, pero digamos que la complejidad que Sí, tiene un pero que teléfono sabías móvil por... dónde tirar, dónde Exacto, garantizarte que por lo entonces menos en un producto tuviera un mínimo de calidad y acorde a lo que queríais eso diseñar. mismo. Entonces, para nosotros los auriculares fueron eso, el test perfecto porque era un producto que era un poco más barato. Si Ujú. haces Sí, las sí, cosas está muy claro que mal, antes de abordar te puedes un salvar. teléfono móvil. Ujú. Sí, y también nos permitía un poco pues testear si el equipo trabajando en remoto, como era el caso cuando iniciamos la empresa, que era en plena pandemia, podía funcionar y también si el mercado estaría receptivo a una nueva empresa en un segmento tan saturado como es el de los auriculares y también, bueno, si la gente sería receptiva a un diseño un poco diferente como es el diseño transparente que presentamos en nuestros productos. Ujú. Bueno, se os hizo, a ti en particular, se os hizo bastante eco con el lanzamiento del vuestro terminal, el Nothing Phone Sí, 1, unas declaraciones que en base a que queríais compararos con Apple, yo creo que se sacó un poquito de sí, contexto porque leyendo el sí, artículo sí, sí, sí. se entiende que al final te referías un poco a nivel de diseño, que el usuario tenga una facilidad de entender Claro, a cómo nivel de funciona de diseño, a nivel rápido el también móvil. de ecosistema. A ver, se sacó un poco de contexto y me cosieron a comentarios negativos Es lo que que tiene el clickbait. evidentemente, a ver, estamos también acostumbrados. Yo he hecho muchas cosas dentro de Forcoches y ya sé cómo lidiar con estas cosas y no me lo he tomado a nivel personal. Pero bueno, nosotros lo que queremos es evidentemente personalizar esta ambición. La verdad es que los paralelismos con Apple son niveles, varios niveles, ¿no? La ambición de crear un ecosistema que funcione bien, que funcione de forma sencilla, digamos, el hecho de que estamos muy puestos en refinar cualquier detalle e ir mucho a la parte de diseño, que también era una cosa que Apple hacía en su día. Y bueno, también ser un poco la alternativa que en los años 80 era Apple un poco también a los IBMs de entonces. Entonces, Ujú. digamos que esas son un poco las ideas y el por qué decimos que, claro, un poco el referente en este caso es Apple, pero Apple cuando molaba. Sí, bueno, se entiende al final. Como tú bien decías, si queréis hacer dispositivos en el modelo que vosotros estáis apostando, no es tanto al punto tecnológico, sino en que el usuario entienda que el dispositivo es fácil de usar, es simple, pero que va a satisfacer sus necesidades actuales. Así es. Ujú. Y hablando justo de Apple, dentro de lo que cabe, lo que puedas comentar, ¿cómo ves que, por ejemplo, a Apple, que ahora mismo se le ha criticado por su falta de innovación, como tú hacías referencia, que ahora pues han perdido un poquito de gancho en ese sentido, ¿lo ves una oportunidad para tipos de marcas como la vuestra?
Sí, a ver, no creo que sea una cosa exclusiva de Apple. En general, diría que prácticamente todas las marcas. La única innovación ahora mismo igual es en el terreno de las pantallas flexibles, pero también estamos viendo unas iteraciones por parte de Samsung muy similares. Eh, el Fold, el cual le veo un poco, bueno, estos son Sí, son impresiones personales apreciaciones en al este final. caso. Sí. Y digamos que eso es lo que pienso yo. Igual a nivel de marca, pues podemos decir otras cosas, pero yo creo que el Fold no le veo mucho recorrido en el sentido de que no acabo de entender muy bien eh, qué es lo que soluciona. El Flip sí que le veo un poco más de cosilla. Igual también porque un poco de nostalgia a los Razer Sí, a los modernos. Motorola, sí. Sí. Y ese puedo llegar a entender un poco el hecho de poder hacer un teléfono un poco más pequeño, un poco más amigable al bolsillo en este caso. Literalmente no Ujú. a la cartera como tal porque cuesta su dinero. Pero sí, claro, evidentemente esto es una oportunidad para nosotros. También a nivel de software están yendo demasiadas florituras que tampoco aportan demasiado, que es simplemente para intentar justificar Sí, al final todo, un precio. digamos, dejar claro el por qué este teléfono es diferente y remar en vez de hacia un Android un poco más unificado y un poco más cohesivo, hacia una cosa un poco más fragmentada, que yo creo que al final lo que hace es dejar a iOS como competidor de un montón de versiones de Android que complican un poco la competencia hacia Apple, que digamos sería tal vez no el que vende más teléfonos, pero sí el que obtiene más beneficios. No, eso está claro, sí. Luego debo deciros, cambiando un poquito de tema, debo deciros que eh, digamos que esa expectación, esa llegada, sobre todo en expertos en tecnología, esos influencers que al final siempre están un poco al loro de qué móvil, qué funcionalidad sale digamos, dentro de este sector. Ese tipo de influencers han tenido acceso y habéis llegado a ellos de una forma muy efectiva. Prácticamente los más, por lo menos reconocidos a nivel hispano, que yo ya he visto, y también a nivel anglosajón, han tenido una crítica o una evaluación de vuestro dispositivo Nothing Phone. ¿Cómo valorarías este tratamiento de los influencers de vuestro teléfono? ¿Cómo podrías, digamos, analizar si ha habido algo? Que entiendo que ha habido muchos pro ese tipo de evaluaciones. Además, yo he visto que muchos os valoraban positivamente. Pero también no sé si tienes alguna perspectiva que puedas decir, pues aquí quizás nos ha beneficiado por un lado, pero nos ha perjudicado en este sentido u otro. Quizás incluso nos ha podido dar insights de mejora en un futuro, o quizás deberíamos cuidar en este sentido este tipo de evaluaciones. ¿Cuál es un poco tu perspectiva desde esta experiencia, desde, digamos, fabricante? Y a ver, nosotros siempre tomamos nota de las opiniones de los expertos Ujú. y de los usuarios también. La comunidad es algo que es muy importante para nosotros. Luego, si quieres, hablamos un poco más de cómo la hemos incluido a través de Crowdfunding for Equity, este tipo de cosas. Pero digamos que yo estoy metido en grupos de Telegram, en algunos saben quién soy, en otros no saben quién soy, y Ujú. puedo ir leyendo y viendo un poco cuáles son los problemas, o bueno, digamos las críticas positivas también que nos hacen respecto a hardware, a software, y es feedback que pasamos al equipo de software para mejorarlo en futuras iteraciones y de hecho las hacemos bastante rápido. Es decir, estamos lanzando prácticamente actualizaciones cada 2, 4 semanas para conseguir dejar a un buen nivel el terminal. La realidad es cuando los medios y los influencers prueban los terminales es antes del lanzamiento del producto y suele ser un software que no está tan pulido como nos gustaría. Sobre todo en aspectos que son un poco más complicados o que requieren de más testeo
como podría ser la cámara. Y en eso suele ser un poco más complicado tener buenos resultados, sobre todo al principio. Es un poco raro, pero estamos acostumbrados eso, a que la cámara, y eso supongo que no nos pasaría solo a nosotros en OnePlus en su día, pero en otras marcas también les pasa, que la cámara del teléfono anterior en el final de ciclo de vida es probablemente mejor que la cámara del nuevo teléfono, Claro. Por el nuevo solamente software, por la las nuevas parte del actualizaciones software. que se han hecho. Sí. Y ahora que lo has detallado, suena interesante dentro de lo que puedas comentar. Comentabas que habéis facilitado, tal como te lo he entendido, como que os habéis ayudado de feedback a través de comunidad por crowdfunding, equity. ¿Podrías definirme un poquito brevemente Sí, cómo ese ha sido ese proceso? claro. Nosotros hemos, digamos, traído muchas lecciones de OnePlus a Nothing. Ujú. Una de ellas es la importancia de tener una comunidad activa que sean prescriptores y también sean críticos de la marca. Creo que una de las cosas que aprendimos en OnePlus era, vale, a la gente a la que le importas va a ser muy crítica, te va a doler, te va a escocer, pero lo hacen porque realmente les importas, porque quieren que mejores. Entonces, nosotros sabiendo esto y queriendo asegurarnos de que conseguíamos a gente que estuviese muy implicada, lo que hicimos es referenciar un poco Monzo, que no sé si la conocéis, pero es una fintech Ujú. británica. Son tarjetas, un poco uno de los primeros bancos digitales. Revolut creo que Ujú. es un poco más famosa por aquí o N26, pero digamos sería un poco la versión De anterior Reino Unido. Ujú. que se hizo en Inglaterra. Y bueno, lo interesante aquí es ellos en busca de nuevos clientes, lo que hicieron fue hacer una campaña de crowdfunding, pero hacerla, si no te doy qué sé, un cacharro que voy a fabricar y me hace falta menos conseguir a 1000 personas para poder hacerlo en la fábrica en China o donde Ujú. sea, sino que Sí, era por equity, es decir, por acciones en la empresa. accionariado. Ujú. Entonces, nosotros decimos literalmente lo mismo. Decidimos, vale, ¿cómo podemos conseguir tener una comunidad que sea activa, pero que esté muy implicada también en el futuro de la empresa y nos ayude a tomar las decisiones adecuadas en base a lo que ellos creen que, como usuarios, les hace falta? Y decidimos hacer eso, reservar de nuestras dos primeras rondas de financiación un porcentaje que dedicamos a eso, a la comunidad. Entonces Ujú. ellos podían comprar unas acciones de una empresa y de hecho los primeros que compraron, pues creo que les ha salido bastante bien porque ha subido bastante de la primera ronda a la segunda ronda el tema de la valoración de la empresa. Pero bueno, en este sentido lo que era clave para nosotros era, vale, tenemos estos miles de personas que invierten en la empresa, se convierten también en prescriptores, los invitamos a nuestros foros, nuestra comunidad, a nuestro Discord también para, digamos, una comunicación un poco más Ujú. inmediata. Más Y directa. además Ujú. también les extendemos, en este caso, unos NFTs que se llaman los Black Dots. Como Ujú. nuestro logo está formado por Por puntos puntitos. negros, pues básicamente ellos, digamos, son parte de Nothing, pues son parte, son puntos negros. Ujú. Y esencialmente estos NFTs lo que hacen es, digamos, confirmar que eres miembro de la comunidad y por ahora estamos desarrollando el concepto un poco más, pero esencialmente lo que dan es acceso a ciertos eventos que hemos hecho. Hicimos uno en Japón bueno, hace unas 3, 4 semanas. Hace un par de semanas hicimos uno en India y creo que esta semana, si no recuerdo mal, se ha hecho uno también en Inglaterra. Pues súper interesante A- porque se Además de conoce eso, mucho. Ujú. también, digamos, decidimos llevarlo al siguiente nivel Ujú. y por medio de unas elecciones dentro de la comunidad se presentaron varios candidatos y elegimos, bueno, la comunidad eligió a un candidato para representar a la comunidad en,
¿cómo se dice ahora en castellano? En la junta directiva. Ujú. Entonces tenemos una persona que se sienta en las reuniones de la junta directiva, que se hacen de forma trimestral, y bueno, pues, da la opinión de la comunidad y tiene acceso a cierta información privilegiada, que creo que es algo que es bastante único y Sí, que yo sí. al menos no he visto que en ninguna empresa se haya hecho algo similar. Eso te iba a comentar, que se conocen mucho los más mediáticos proyectos de NFT, pues, Ujú. por ejemplo, los monos de Bored Ape, pero Sí. no se conoce tanto. Por lo menos yo no lo conocía tanto, esta versión de Nothing, que, joder, que sí que yo creo que es una cosa, como tú bien dices, única, de que no solamente se le dé cierto feedback, bueno, de ida y vuelta a la comunidad, sino que la comunidad tenga la posibilidad, mediante NFTs, de tener una representación entre una junta directiva o por lo menos en un comité. Muy interesante esa faceta de Nothing. Luego también os quería comentar, al final, muchas marcas competidoras se destacan por el tema de la personalización del teléfono móvil. Vuestro caso, tanto en auriculares como en el dispositivo móvil al final se nota mucho más. Optáis por el minimalismo, el blanco y negro, y en este caso por un formato de pantalla único. ¿Vais a seguir por esa línea? Entiendo que el blanco y negro seguramente será una línea a seguir, pero ¿qué planes tiene Nothing en cuanto digamos, futuros diseños, futuros dispositivos, en cuanto a este grado de personalización? Sí, a ver, lo que a nosotros nos gustaría dominar es la transparencia, igual que Apple tiene, digamos, se considera como referencia, digamos, en cuanto a el color blanco auriculares igual a Apple, el Ujú. Space Gray para móviles y ordenadores, digamos, y tablets es Apple también. Nosotros queremos que algún día alguien entre en un MediaMarkt, le pregunte al vendedor, oye, ¿tienes el producto, lo que sea, ese transparente? Y el vendedor le diga, el producto X de Nothing. Y diga, sí. Pues entonces, ahí lo habremos conseguido. Em, la transparencia, evidentemente, también da mucho juego. Te da la oportunidad de enseñar los componentes, de acercar la tecnología al usuario de forma visual y también te da la oportunidad de jugar también con colores que den un poco de contraste y un poco de juego. Entonces, bueno, tenemos, como decías, el color blanco y negro también, tanto en auriculares como en el teléfono. Pero yo creo que la personalización última también viene a nivel de software. Entonces, es algo que es interesante. eh, pero creemos que cuanto más limpio y minimalista, mejor. Ujú. Genial. ¿Y el formato también lo vais a mantener? O sea, siempre haréis, bueno, siempre es una cosa muy difícil de decir en términos tecnológicos cuando se habla de Sí. diseño, pero vais a, en principio, seguir esa línea de lanzamos un dispositivo, va a tener este formato. No va a haber un formato extra grande o un formato am, más pequeño. Una de las cosas que creo que aprendimos también en nuestra experiencia pasada Ujú. es mucho mejor centrarse en pocos productos y hacerlos bien que hacer muchos y dejar todo un poco a medio hacer. Entonces, muchas veces este tipo de decisiones también dependen del grado de sofisticación que también queremos darle a los productos. Lo que no queremos es eso, que quede todo un poco a medias, que no acaben de ser bien redondos. Y, y eso, lo importante, y yo creo que se nota bastante, es cuando tienes pocos productos, te puedes centrar en asegurarte de que funcionan extremadamente bien. Y cuando empiezas ya a sacar productos cada 2 semanas, como es el caso de algunas empresas, se hace difícil y el tema de escalar, sobre todo el tema de software, para dar soporte, es complicado. Ujú. Mira, justo
casi respondes, creo, a la siguiente pregunta que tenía pensada, porque en el mundo de la tecnología, sobre todo, cada vez más marcas apuestan a hacer modelos flagship, modelos con colaboraciones con ciertos diseñadores, con ciertas marcas, digamos, que puedan completar su territorio. ¿Es algo que os ha pasado a vosotros por la mente, el colaborar con marcas, digamos, del entorno para ayudaros a daros a conocer a un público al cual aún no habéis llegado, o al público quizás, digamos que, hablando en términos del diseño, pues personas o un tipo de consumidor que le guste un poco más un dispositivo más a la moda, más de lujo? No sé cómo lo percibís. Sí, a ver. Esta pregunta la puedo contestar igual en dos partes. La primera es, sí que nos hemos asociado hasta cierto punto con marcas, en este caso más de moda, que nos pudiesen dar visibilidad a un público que igual no es el más techy, pero sí que es un público que puede apreciar, digamos, la belleza de nuestros productos. Evidentemente, yo creo que los techs también son capaces de decir, vale, esto es bonito, esto no está bonito. Entonces, decidir si les compensa o no. Pero lo que es también importante es pensar que nosotros hemos tenido la suerte también de contar con, en este caso, Teenage Engineering como cofundadores. Son muy buenos a nivel de diseño y, digamos, sus primeros productos también nos han permitido atraer a talento muy bueno dentro de lo que sería la parte de diseño, como sería Adam Bates, que es uno de los ex jefes de Dyson en Inglaterra. Y de hecho ahora mismo lo que tenemos son un par de equipos de diseño que trabajan en paralelo para sacar productos diferentes con una misma visión, que es el equipo de Suecia, que está compuesto pues, por una gente de Teenage Engineering y digamos el equipo que hemos montado alrededor de ello. Y luego tenemos el equipo de Inglaterra, que está capitaneado por Adam Bates, este ex Dyson que te comentaba antes. Y yo creo que se nota mucho que tenemos a gente muy, muy buena en la parte de diseño. Y eso es lo que nos abre muchísimas puertas, sobre todo a nivel de influencers y gente que está un poco más puesta en esto de la moda, que es una cosa un poco diferente para algunos de nosotros, sobre todo los que venimos de OnePlus, que era un público objetivamente más geek, más techy. Y ahora el público sigue siendo techy geek, porque la parte tecnológica la pasamos con sobresaliente, pero además le añadimos, digamos, este segundo nivel que sería el del diseño. Justo hablando así de influencers, digamos, dentro del mundo del diseño, dentro de la creatividad, a Nothing se le ha conocido mucho en el mundo anglosajón, también no solamente por que CarPlay está dentro de la compañía, también porque un inversor es Casey Neistat, que es youtuber y muy conocido en el mundo de internet, por además haber vendido una aplicación a la CNN, que era Vimeo. Sí. Como tú bien has definido, tenéis personas muy formadas en el mundo de la tecnología, del diseño. No sé hasta qué punto un inversor, como por mucha creatividad que tenga Casey Neistat, ha llegado a participar dentro de la compañía aportando creatividad, o al final entendíais que en vuestra compañía, pues bueno, hay unos expertos ya dentro que tienen mucho bagaje y bueno, pues como inversor y para ayudaros a daros notoriedad os podría servir, pero bueno, a nivel creativo pues teníais el equipo formado. Igual no te puedo dar específicamente, digamos, un ejemplo en el que sí ha estado involucrado, pero sí que utilizamos a nuestros inversores, al menos, digamos, para hacer intros, dar consejos, probar los productos antes de que salgan y que nos den feedback. Y la verdad es que contar con gente del calibre de, no solo de Casey Neistat, pero
por ejemplo, Tony Fadell, que es ex Apple, la verdad es que es una experiencia, sobre todo para los que son fans de la tecnología, que es alucinante. Es decir, poder hablar con gente que es o ha sido tan importante, digamos, dentro del mundo de la tecnología, la verdad es que es un gustazo. El poder hablar también con la gente de Google. Es Sí, un que te poco dan una perspectiva, ¿no? Te abre un poco el la sueño mente. del geek. Sí, sí, sí. No, claro, porque si lo piensas bien, ellos tienen muchísima experiencia también de cuando, digamos, la categoría o el mercado no estaba tan definido y estaban innovando realmente en lo que estaban haciendo. A nivel de diseño, a nivel de estrategia de mercado, de marketing, es eso, es mucha experiencia concentrada en todos los inversores, sobre todo la gente que invirtió inicialmente en la, digamos, la seed round. Y bueno, también así a modo de anécdota divertida, el poder decir, porque la seed round, la parte, digamos, más rollo de dónde está el dinero y estas cosas, la llevé yo. Ujú. Porque cuando eres un cofundador, pues tienes que hacer un poco de todo. De todo, exacto. Y el poder decirle a una persona que te acaba de mandar unos cuantos millones de dólares, gracias por nada, yes, thank you for nothing, la verdad es que fue muy gratificante. Sin plan troleo, evidentemente, pero No, sí. es una nota cachonda, pero que al final, como tú bien te leía y como has mencionado en entrevistas que están, cualquier persona puede leer en internet, era una de las bases de Nothing el poder utilizarlo como un claim y Sí. digamos, incluso vacilar en ese sentido. Bueno, gracias por participar en Nothing, gracias por Nothing. Claro, es que imagínate, eres una persona que entras, en este caso, en Crowdcube, que es la plataforma que utilizamos para hacer el crowdfunding, y ves, invierte en Nothing. Llevan 8 millones de euros levantados en las últimas 24 horas. Dices, ¿voy a invertir en Nothing? ¿Invertir en nada? ¿Qué está pasando aquí? Es solo por eso ya, digamos, empiezas a tener un poco, bueno, se te despierta Bueno, un tiene esa nota de poco. irreverencia que al final buscáis con esa diferenciación dentro Sí, de este sector, que es competitivo, pues cómo os diferenciáis, pues desde el punto de vista de marca también. sí. Y bueno, ya cerrando un poquito el podcast, el episodio, me gustaría preguntarte, bueno, a ver si lo podemos agrupar brevemente, porque también entiendo que estás bastante liadillo, aunque sea viernes. ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en Nothing? ¿Cuál ha sido hasta ahora quizás tu momento más de incertidumbre o más de reflexión dentro de Nothing? ¿Y cómo ves Nothing de aquí a largo plazo? Empecemos primero por la parte negativa, que es donde se suele aprender un poco más. Eh, Creo que la parte de más incertidumbre fue justo antes de sacar los auriculares. El primer producto es eso, nunca sabes pues cómo cogerá la marca Ujú. y el primer producto del público. Y era algo que a mí me inquietaba bastante. Es decir, bueno, igual hacemos un producto y ya está. Y aquí se Sí, acabó que, la cosa. pues, que crees en tu Claro, producto, pero que no sabes la acogida. Hay muchos productos que han sido muy buenos de origen eso y por mismo. Y alguna X luego, razón sí. no han Sí, ya sea bien encauzado ventas. por temas de marketing o que la gente no los conoce, es eso. A ver, la base de poder construir una buena empresa es siempre tener un buen producto. Cuando ya tienes eso hecho, ya tienes el 80%, pero claro, falta el 20% restante, que es la parte de marketing, de relaciones públicas, de distribución, y claro, es una cosa bastante compleja, sobre todo cuando estás, digamos, de cofundador. Porque evidentemente en empresas como en OnePlus, sí, eres uno, digamos, de los que toma decisiones y estás en una posición bastante alta, pero sigues sin ser tu empresa. Entonces sigues siendo un asalariado más de una forma u otra. Y aquí es un poco más de responsabilidad y decir, vale, si no lo hemos hecho bien, si no hemos tomado decisiones adecuadas y no vendemos lo que tenemos que vender, ¿qué hacemos con el stock? Eh,
hemos perdido un montón de dinero de gente muy importante, igual tenemos que despedir a gente que hemos contratado que, pese a no tener ningún producto, han creído en nosotros como personas y como, digamos, equipo directivo y les hemos fallado. Ese miedo, bueno, a fallar, digamos, es un poco la parte donde siempre se vive un poco más de incertidumbre a lanzar el primer producto. Yo creo que el momento en el que, digamos, es de mayor alegría seguramente fue el lanzamiento del Phone One. Era siempre, nosotros lo que queremos es crear un ecosistema. Los auriculares, evidentemente, eran el primer producto, el producto de testeo, pero el teléfono siempre, digamos, había sido la meta. La meta porque creemos que es un poco el cerebro o la parte central del ecosistema que queremos crear, tanto en casa como, digamos, en cuanto a wearables, etcétera, etcétera. Y era eso. Tenían que pasar muchas cosas durante ese primer año para poder llegar a lanzar un teléfono. Y el poder lanzarlo, el que las ventas vayan bien, el que todo esté funcionando más o menos pese a la crisis global en la que nos estamos adentrando, esté yendo tan bien, digamos que es algo que me enorgullece. Pues decir, vale, yo he sido parte de esto y, digamos, tengo pues la culpa Sí, de una y manera u sacar otra de que tu esté idea, te así. Sí, entiendo perfectamente, el sacar tu idea adelante y decir, joder, mucha gente podía pensar que esto es un sector súper competitivo y no tiene sentido hacer un móvil nuevo. Mira, pues lo hemos demostrado, que hay un nicho de personas sí, que hay un hueco, puede sí. ser creciente y que puede demandar nuestro teléfono. Y a Sí, largo sí. plazo, esa gran pregunta, ¿os vais a centrar en auriculares y en dispositivos móviles o tienes un sueño de quizás 10 años de decir, pues hemos creado este dispositivo, que no es un Sí. teléfono móvil, es el siguiente paso, o hemos dado ese paso de referencia a que seamos la marca del diseño? ¿Por dónde ves Nothing en largo plazo? Sí, yo creo que, a ver, simplificando también un poco, la idea sería, bueno, pues, que la marca sea conocida por un público mayoritario. Yo creo que el ejemplo que te daba antes, ¿no? De la persona que entra en el MediaMarkt, por decir, una tienda o en el Corte Inglés o donde sea y pide el producto transparente, eso también sería una muy buena señal Ujú. de que lo hemos hecho muy bien en los últimos 10 años. Pero yo creo que al final del día lo importante es crear una marca que tenga un ecosistema de productos. Entonces, nuestra ambición es poder conseguir que el tener eso, un hogar conectado no sea tan difícil como es hoy en día. Yo soy muy geek y me cuesta a veces lidiar con tantas aplicaciones diferentes para pues, las luces con Hue, la televisión con LG, el robot aspirador con otro y al final acabas que dices, madre mía, esto es muy difícil de conseguir que funcione todo como quiero y que se conecte y que hablen entre ellos. Porque, por ejemplo, si yo me salgo de casa porque mi watch le dice al servidor que yo ya no estoy en casa, pues se podría activar la aspiradora. Y hoy en día, Ujú. pues si el watch es yo qué sé, pues de Fitbit, el aspirador es un Roomba de estos conectados y tal, pues estas cosas no Sí, funcionan de forma. hay falta de compatibilidades todavía Sí, entre entonces el problema empresas. es que no hay una marca que haga todos estos Todo. productos de una forma, digamos, buena, que sean de calidad, que estén bien diseñados, que tampoco cuesten un riñón. Entonces es un poco donde vemos también la oportunidad, pero claro, todo esto es un poco como a paso a paso. Ujú. El test ya está hecho con los auriculares, ahora tenemos la pieza central o el cerebro de todas las operaciones, que sería el teléfono, y luego hacer los siguientes productos que iremos sacando a lo largo del año que viene, que entrarán un poco más en esta categoría De smartphone, digamos, si podemos definirlo. Bueno, de Smart Home, facilitar a las personas Health, una sí, vida más fácil, así es. tecnológicamente hablando. Pues muy interesante, David. Sobre todo esta última parte. Yo que tengo una pelea constante, no sé si como tú, pero tengo una pelea constante con los dispositivos inteligentes
de casa, de apaga la luz, no apaga la luz, no lo entiende, X. Sí. Seré seguramente futuro consumidor. Si vais por esa línea, seré futuro consumidor de Nothing en ese nivel. Muchas gracias, David, por tu colaboración en este episodio de podcast. Creo que ha sido muy interesante conocer a referentes como tú en el mundo del sector de la tecnología que se abren un camino en un sector tan competitivo como es el de la telefonía móvil, sonido y, digamos, dispositivos inteligentes en un futuro. Espero que os haya gustado a todos los oyentes este episodio. Vamos, doy por hecho que gran parte del podcast ha sido de gran valor a nivel de conocimiento de cómo funciona una startup y cómo se generan puntos de diferenciación en un sector tan curioso como es el de la tecnología. Os recomiendo a todos que os suscribáis, si os ha gustado, que sigáis el podcast en todos los canales donde está presente, en principales canales de podcasting, YouTube y Twitch, cuando tengo un poco de tiempo para hacer alguna retransmisión. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Entre Anuncios. Gracias a todos.